Nos encontramos considerando el modelo de oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Y estamos en la segunda petición: venga tu reino. Dentro de esta segunda petición ya vimos, hermanos, al rey del reino. Vimos también lo que no era el reino y vimos el reino. Así que en esta ocasión vamos a considerar, con la ayuda del Señor, qué significa entonces pedir venga tu reino. ¿Qué significa pedir venga tu reino? Les invito a que vayamos entonces en nuestras Biblias al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas, en el capítulo 11, el versículo 2, nos dice la palabra del Señor. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hasta allí. En esta ocasión, hermanos, cada una de las cosas que se incluyen en la petición venga tu reino serán nuestros encabezados. El primero de nuestros encabezados, hermanos, será que el reinado de las tinieblas sea derrocado. Es decir, ¿qué cosas se incluyen en la petición venga tu reino? ¿O qué significa la petición venga tu reino? Bueno, lo primero que significa, lo primero que pide, lo primero que incluye es que el reinado de las tinieblas sea derrocado. Lo primero que está implicado pues en esta petición venga tu reino es que existe también un reino, otro reino de tinieblas al que se encuentra sometido el mundo entero. Colosenses capítulo 1 versículo 13 nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El término griego que se tradujo como potestad significa poder, autoridad o dominio, pero sobre alguien. No se refiere solo al poder en sí mismo, sino al poder sobre alguien, a la autoridad sobre alguien, al dominio sobre alguien. De modo que cuando el texto nos dice que el Señor pues nos está hablando de Él en el contexto, nos ha librado, dice, del dominio de las tinieblas sobre nosotros. Nos ha librado de la autoridad que tenía el reino de las tinieblas sobre nosotros. Nos ha librado del poder que ejercía el reino de las tinieblas sobre nosotros. Y nos trasladó entonces al reino de su amado Hijo. El estado natural, es decir, el no regenerado, es un reino de tinieblas. Es un reinado de tinieblas. Considérenlo. El solo estado natural, el solo estado no regenerado ya es por sí mismo el reinado de las tinieblas. Es un reino de tinieblas donde la Escritura nos dice que el pecado reina en el corazón del hombre y que el diablo se ha puesto a la cabeza de ese reino de esclavitud.
Si el pecado, como nos dijo ya nuestro Señor Jesucristo, domina y esclaviza al hombre no regenerado, entonces el estado de no regenerado ya es un estado, un reinado de las tinieblas, del pecado. En el corazón reina el pecado, y dado que Satanás es el padre y el instigador del pecado, Satanás se ha puesto a la cabeza del reinado de cada corazón, de cada persona que no ha sido regenerada. Pero este reinado, como ya hemos visto, es un reinado sutil. No es un reinado al estilo de lo que el mundo tiende a llamar como demoníaco, porque cuando tendemos o escuchamos la palabra demoníaco, tendemos a pensar en manifestaciones muy hollywoodescas de personas gritando o arrojando espuma por la boca o vomitando o cuanta cosa. Pero el reino de Satanás no es así, hermanos. El reinado de Satanás es inmensamente más sutil que eso, de tal forma que no se da cuenta el no regenerado que está siendo gobernado por Satanás. No se da cuenta de las cadenas que tiene puestas y cómo Satanás las jala para moverlo como él quiere. Es como el borracho cuando dice, no, a mí el alcohol a mí no me domina, yo lo domino a él, cuando yo quiera lo dejo, y a la semana siguiente está otra vez ahí. ¿Me explico? El estado natural de las personas, el estado no regenerado, es un reino de tinieblas, porque la iluminación del conocimiento de la voluntad de Dios, agradable y perfecta, está completamente ausente de sus mentes y de sus corazones. Por eso se llama un reino de tinieblas. Porque la iluminación del conocimiento de la voluntad de Dios, esa voluntad que nos dice la Escritura que es agradable y perfecta, está completamente ausente de la mente y de los corazones de estas personas no regeneradas. Por esta razón es un reino de tinieblas. Y sin la luz del verdadero y pleno conocimiento de la palabra de Dios, solo puede haber oscuridad y tinieblas. Sin la luz del verdadero y pleno conocimiento de la palabra de Dios, solamente puede haber oscuridad y tinieblas en un corazón. El reino de las tinieblas se opone, pues, entonces al reino de Dios. Allí entonces están los dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. El reino de las tinieblas se opone a Dios, por lo que cuando pedimos, venga tu reino, estamos pidiendo que el reinado de las tinieblas sea derrocado en esas personas de nuestro entorno. Cuando nosotros pedimos, venga tu reino, estamos pidiendo que el reinado de las tinieblas sea derrocado en nuestro país, por medio de la verdadera luz de la palabra de Dios. Es decir, hermanos, el mundo entero, nos dice la Escritura, está ya bajo el maligno. Está en tinieblas. Todos los que no han sido regenerados, y todos nacemos no regenerados, todos están bajo el dominio del reino de las tinieblas. Por lo tanto, cuando nosotros pedimos al Señor, venga tu reino, lo primero que estamos pidiendo es que ese reino que ya está establecido sea primeramente derrocado, sea primeramente destruido en nuestro entorno, en nuestra familia también, en nuestra región, en nuestro país. ¿Y cómo será ese reino derrocado? Por medio de la luz de la palabra de Dios. Pedir, venga tu reino,
¿Incluye entonces pedir que Satanás sea echado de su trono en los corazones? ¿Es pedir que Satanás sea echado de su trono en las regiones o incluso en los gobiernos de los países en los que vivimos? Porque Apocalipsis 2:13 nos dice que Satanás moraba en un cierto lugar, en una cierta ciudad. Pues el texto nos dice, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, y se refería a una ciudad. ¿Se acuerdan? De manera entonces que Satanás incluso, hermanos, no solo establece su reino sobre las personas de manera individual, sino que a veces cuando el pecado avanza tanto en las sociedades, Satanás toma control muchas veces de ciertos lugares o de ciertas regiones en donde la maldad y el pecado abundan y no hay luz de la palabra de Dios en esos lugares, en esas regiones, ya sea porque los gobiernos los prohibieron o ya sea porque atacaron o mataron a los cristianos, pero esos, hermanos, llegan a ser lugares o regiones en donde Satanás mismo ha tomado control y poder en esos lugares. De manera pues que pedir venga tu reino es pedir que Satanás sea echado del trono de esas regiones o de esos gobiernos y también de los corazones en donde está asentado. Pedir venga tu reino es pedir que por medio de la luz de la sana predicación de la palabra de Dios, el engaño, la mentira, la fornicación, el asesinato, el robo, la extorsión, la opresión y muchos otros pecados sean derrocados del trono de nuestro país, de nuestro gobierno, de la sociedad misma. Porque, repito, Satanás, hermanos, a medida que logra control y que el pecado crezca y se normalice en la sociedad, toma control de esas cosas. Porque si toma control, por ejemplo, del gobierno, Satanás también empieza a emitir leyes contra la palabra de Dios, contra la iglesia, al punto en el que se asiente como soberano en un trono en ese lugar. ¿Y qué es lo que sucede en esa sociedad? Aumenta el engaño, aumenta la mentira, aumenta la fornicación, aumenta el asesinato, aumenta el robo, aumenta la extorsión, aumenta la opresión, aumenta la corrupción y aumentan todos los pecados de la sociedad. Y cuando eso ha aumentado y efervece como olla hirviendo, Satanás está en su trono, en ese lugar. Así que pedir, hermanos, venga tu reino en ciertos lugares y ocasiones también incluye pedir que sea derrocado de estos lugares. Y decimos que por medio de la luz de la sana predicación de la palabra de Dios, porque no solo se trata de pedir y simplemente esperar que suceda y ya, sino que, hermanos, no podemos esperar que este reino de tinieblas sea derrocado sin la luz de la palabra de Dios. Es decir, no podemos decir, Señor, pues ayuda a la gente de nuestra ciudad, derroca las tinieblas de esta ciudad, amén, aleluya, y ya nos vamos a descansar. No, hermanos, es nuestro deber llevar la luz de la palabra, pues es el único medio, es la única forma por medio de la que el Señor va a derrocar las tinieblas, tanto de una persona o de un lugar incluso.
Si nosotros no llevamos esa luz, no podemos esperar que nuestra oración sea respondida. Nosotros debemos pedir entonces que el Señor derroque estas cosas y a la vez debemos llevar la luz de la palabra. Dice el pastor puritano Thomas Watson, cito: el Papa y el turco dan poder a Satanás. Oh, oremos para que Dios rompa el cetro del reino del diablo, para que Miguel destruya al dragón, para que con la ayuda de una magistratura y ministerio religiosos, el reino infernal del príncipe de las tinieblas sea abatido. El reino de Satanás debe ser derribado antes de que el reino de Cristo pueda florecer en su poder y majestad. Termina la cita. Noten entonces que lo primero que debe ocurrir para que el reino de Dios sea instaurado es que el reino de las tinieblas sea derrocado. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene y desciende a esta tierra, dice la Escritura que Él viene y ata a Satanás. Lo primero que ocurre es que ata a Satanás, le echa fuera de su trono y entonces comienza a predicar la llegada del reino de Dios. Es hasta entonces que comienza él a decir: el reino de los cielos se ha acercado, porque Satanás ya ha sido atado y ha sido echado de su trono, para que entonces el reino de Dios pueda comenzar su expansión. Así que pedir venga tu reino incluye pedir que el imperio y control mundial de Satanás por medio de la bestia también, una vez cumplidos los propósitos divinos, sea aplastado por el poder de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como también lo hacen las almas de los santos en el cielo, pues nos dice Apocalipsis 6:10 que las almas de los santos en el cielo ruegan al Señor que opere de esta forma, que derrote el reinado de las tinieblas, que vengue la sangre de los mártires que por el poder de Satanás y de la bestia fueron muertos. Así también cada uno de ustedes que no ha experimentado regeneración verdadera, debe de orar al Señor y debe pedir que el Señor derroque el reinado de las tinieblas en sus corazones. Debe pedir también que el Señor derribe con poder las tinieblas en su interior, para que les libere de la potestad de las tinieblas, para que los libere de la esclavitud del pecado. Tienen que pedirlo. No deben esperar, pues yo estoy esperando que venga luego el Señor y haga todas esas cosas que debe hacer. No, tenemos que pedirlo también. Tenemos que pedir: Señor, venga tu reino a mi corazón. Señor, ven y derrota las tinieblas que hay en mí. Y vamos a ver más adelante, hermanos, que también nosotros, aquellos en quienes las tinieblas han sido derrotadas, también debemos pedir que sean cada día más y más derrotadas dentro de nuestros corazones, pues veremos la luz del día, la luz que va en aumento en la vida del creyente, va disipando las tinieblas a medida que aumenta la luz. Así que siempre hay tinieblas que deben ser derrocadas y echadas fuera de los corazones aún de los creyentes. Pero lo segundo que incluye, hermanos, esta petición, venga tu reino, es que el reino de Dios crezca o avance en el mundo. Lo segundo que incluye esta petición
venga tu reino es que el reino de Dios crezca o avance en el mundo. Si me acompañan a Mateo capítulo 4, en el versículo 15, vamos a leer Mateo capítulo 4, en el versículo 15 al 17, la palabra del Señor nos enseña algo muy claro. Dice, vamos a leer desde el 12 para que vean el contexto y lo tengan todavía más claro. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas dio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Dice el 17, y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué texto, hermanos, tan hermoso es este y tan glorioso. Y observen la relación que hay aquí entre la luz y el reino de Dios. Porque dice el 15, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, miren, ¿qué pasó? Vio gran luz, y los asentados en región y sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Por qué? ¿Por qué les resplandeció luz? Porque dice el 17, porque desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se fijan? La luz que resplandeció en la tierra de Zabulón y de Neftalí es la luz de la predicación de la palabra de Dios. Pues noten que nuestro Señor Jesucristo a partir de ahí y allí comenzó a predicar la palabra. Allí estableció su centro de operaciones y allí comenzó a predicar y decir el reino de los cielos se ha acercado. Así que, ¿cómo es que se derrocan las tinieblas y viene la luz? Con la predicación de la palabra de Dios y del reino de Dios. La luz que resplandeció en la tierra de Zabulón y Neftalí significó el avance del reino de Dios en aquella región. Pues el texto nos dice que el pueblo estaba asentado en región de sombra de muerte. El pueblo estaba sentado en tinieblas. Antes estaban las tinieblas arraigadas allí, la sombra de muerte estaba reinando allí, y luego ¿qué pasó? El reino de Dios se extendió sobre ese lugar, derrotó las tinieblas, las quitó de allí y se estableció allí. Y eso de entrada significa que creció, que se estableció y que avanzó. Porque en la medida, vamos a ver, en que ese reino se establece ahora acá, ahora allá, ahora más allá, se está extendiendo y está creciendo. De donde entendemos que el reino de Dios crece y avanza cuando la luz de la sana predicación de la palabra de Dios comienza a exponerse en algún lugar en donde antes no se predicaba. Bien puede haberse estado enseñando sobre la Biblia.
Bien puede haberse estado hablando de la Biblia en ciertos lugares, pero no es, el reino de Dios, hermanos, no avanza hasta que la verdadera y sana palabra de Dios es predicada en un lugar en donde antes no había. Ahora, puede haber lugares, y hay lugares como nuestro país, por ejemplo, que durante muchos siglos estuvo en gran oscuridad. Ciertamente, hermanos, antes de la conquista, los pueblos indígenas vivían en total y completa, absoluta oscuridad. Pero cuando vinieron los españoles e instalaron el catolicismo en nuestro país, eso no significó per se que el reino de los cielos se extendió. Porque aunque ahora se sabía de la existencia de Dios, se sabía de los mandamientos de Dios y algunas otras cosas de la palabra de Dios, eso no significó que el reino de Dios se extendió. Se conoció un poco sobre la luz de la palabra de Dios, hubo algo de iluminación, se puede llegar a reconocer a través de los mandamientos de Dios, algunos un poco tergiversados, pero se llegó a conocer algo, a diferencia de la completa y total oscuridad en la que se estaba en la época prehispánica. Sin embargo, no se puede decir que el reino de Dios se extendió allí, hermanos, porque el reino de Dios, veremos y veíamos la ocasión anterior, es el que se implanta en los corazones regenerados. Si hay regeneración, entonces el reino de Dios creció. Si no hay regeneración, por más que haya iluminación, el reino de Dios no ha crecido, no ha avanzado. ¿Me explico? El reino de Dios es el que se implanta entonces en el corazón regenerado de todos aquellos que vienen a ser salvos. De manera que cuando se predica la palabra de Dios en algún otro lugar donde no se predicaba sanamente y esta predicación de la palabra de Dios producía nuevos nacimientos, ahí el reino de Dios se extendió. Ahí el reino de Dios avanzó, mientras no se puede decir que haya avanzado estrictamente hablando, hermanos. Y decimos que debe ser la sana predicación de la palabra de Dios, porque esa sana predicación de la palabra de Dios es la que predica el verdadero evangelio de la cruz de Cristo. Ese evangelio, hermanos, que salva genuinamente. En cierta ocasión, un pastor hace algunos siglos ponía un ejemplo, una metáfora, y decía que es como cuando se dice que se encontró la vera cruz o la verdadera cruz. Se dice que la manera que supuestamente demostraron o descubrieron o comprobaron que era la cruz verdadera de Cristo es que tomaron un cadáver y lo pusieron encima de la cruz y la persona revivió y dijeron, sí, esta es la cruz. Y bueno, hermanos, aunque lo más probable es que eso sea una fábula y no haya sido cierto, deja una enseñanza muy adecuada, que es, hermanos, que cuando la verdadera predicación de la palabra de Dios es expuesta, ocurre, hermanos, la salvación. Cuando la verdadera predicación del evangelio de la cruz de Cristo es expuesta, ocurre la salvación de las personas. Cuando no se predica la verdadera palabra de Dios, entonces no ocurre salvación. Puede haber 10,000 personas oyendo ese mismo mensaje y nadie viene a ser salvo por mucho tiempo. Así pues, hermanos, pedir venga tu reino es pedir por el crecimiento o avance del reino de Dios. Y esto incluye el pedir por aquellas cosas que
causan, promueven o contribuyen a este avance del reino de Dios. Es decir, dentro del avance del reino de Dios, dentro del pedir por el avance del reino de Dios, se incluyen también otras cosas más por las que se debe de pedir. Es decir, que el reino de Dios no avanza solo diciendo, Señor, que avance tu reino, amén. No, hay muchas otras cosas que están incluidas dentro o que son necesarias para ese avance. Y algunas de las cosas que causan, promueven o contribuyen al avance del reino de Dios y que están incluidas en la petición venga tu reino son, primeramente, vamos a ver 5. La primera de ellas es que la sana predicación de la palabra de Dios brille y progrese en medio de la sociedad en la que hemos sido puestos. Es decir, ¿cómo va a avanzar el reino de Dios? Pidiendo que la sana predicación de la palabra de Dios brille y progrese en medio de la sociedad en la que hemos sido puestos. La predicación que enseña el error y la desviación no ilumina, hermanos. La predicación que enseña el error y la desviación no ilumina, al contrario, desvía y es una maldición. Desvía y es una maldición. ¿Por qué es una maldición, hermanos? Porque hace pensar a las personas que ya están en la verdad y que van a ir al cielo. Y, oh sorpresa, a la mera hora resulta que eso no era así. Hace un momento poníamos el ejemplo de la catolización de nuestra nación a la llegada de los españoles. Y este catolicismo, hermanos, fue algo muy fuerte, muy arraigado, tanto que en alguna ocasión les mencionaba que si ustedes leen las cartas que, por ejemplo, Agustín de Iturbide le enviaba a sus hijos, uno lee esas cosas y dice, este hombre parece cristiano. Dice unas cosas, unas expresiones y maneja unos conceptos tan cristianos que hasta parece que es cristiano. Pero, hermanos, seguramente y por el testimonio que sabemos y conocemos de su vida, obviamente no fue regenerado, porque sabemos que en el catolicismo no hay regeneración, porque no hay una predicación sana del evangelio y por lo tanto entonces no hay en este caso vida. Pero miren cómo estas personas pueden vivir engañadas tanto tiempo, toda su vida, pensando que son salvos. Por eso es una maldición, hermanos. Es una maldición que nos hace creer que vamos al cielo, cuando en realidad no es así. Por lo que nuestra oración por las iglesias que predican esa sana y verdadera palabra están contempladas en la petición, venga tu reino. Sí, hermanos, cuando nosotros pedimos por las iglesias hermanas, es pedir, venga tu reino. Porque estas iglesias hermanas predican esa sana palabra de Dios y pedir al Señor que les bendiga, les fortalezca, les prospere, les ayude a avanzar, es estar pidiendo también, venga tu reino. Asimismo, en esta petición, venga tu reino, se incluyen las oraciones que hacemos por la predicación
de la palabra de Dios en el culto público. Cuando pedimos por la predicación de la palabra de Dios en el culto público, estamos pidiendo, venga tu reino. ¿Por qué? Porque pedimos por la luz de la palabra, esa luz que destrona las tinieblas e instala el reino de Dios. Así que pedir por la predicación de la palabra para que resplandezca, para que muestre a Cristo resplandeciendo en toda su gloria, es pedir, venga tu reino. Así pues, también la segunda cosa que está incluida en la petición de que avance el reino de Dios es que el Señor envíe y capacite más obreros para su mies. También cuando pedimos que el Señor envíe y capacite más obreros para su mies, como dice Lucas 10:2, estamos pidiendo por el avance del reino de Dios. Si la sana predicación de la palabra de Dios es la que trae la luz, lo que a su vez trae y extiende el reino de Dios, entonces pedir que el Señor envíe más obreros a su mies también es otro aspecto de pedir, venga tu reino. Porque así, entre más obreros hay, más predicación sana hay, y entonces la luz brilla más y las tinieblas se disipan. Estos obreros son los instrumentos en las manos de Dios. Son los instrumentos que el Señor utilizará para el extendimiento de su reino. Así también, pues, debemos rogar porque el Señor no solo traiga más, sino que también los capacite. Los capacite para la labor a la que les ha llamado. Así que rogar porque el Señor capacite al pastor de la iglesia local y a los hermanos participantes del ministerio de la palabra de la iglesia local, también es otro aspecto de pedir, venga tu reino. Porque entre más capacitados estén por el Espíritu Santo, entonces, hermanos, más luz vendrá de la palabra de Dios. Y entre más luz venga, las tinieblas serán derrotadas y la gracia del Señor, el reino del Señor vendrá. A mayor conocimiento, precisión y profundidad que ellos alcancen de la palabra de Dios, mayor luz emitirá el candelero de la iglesia local. Y a mayor luz emita el candelero de la iglesia local, más lejos se proyectará su luz. Y si más lejos se proyecta su luz, entonces el reino de Dios avanzará más. La tercera cosa que se incluye dentro del avance del reino de Dios es que la iglesia local se involucre más en las labores que contribuyen al extendimiento del reino de Dios. Es decir, cuando pedimos venga tu reino, también está incluido el extendimiento del reino de Dios. Y para que el reino de Dios se pueda extender, se necesita también, en tercer lugar, que la iglesia local se involucre más en las labores que contribuyen al extendimiento del reino de Dios. Pues nos dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De manera entonces que pedir, Señor,
que la iglesia se involucre más, que los hermanos de la iglesia se involucren más en las labores que contribuyen al extendimiento de tu reino, es pedir, venga tu reino. Como sabemos, los miembros de la iglesia local tienen una responsabilidad compartida con el ministro para edificar el cuerpo local de Cristo. En la medida en la que este cuerpo se perfecciona, es cada vez más apto para el servicio por la causa y el reino de Dios. Así que, hermanos, es necesario que toda la iglesia se involucre en las labores que contribuyen al extendimiento del reino de Dios y pedir que el Señor obre, que la iglesia se involucre, que el Señor capacite a la iglesia para involucrarse, que el Señor nos provea también algunos otros medios, es estar pidiendo, venga tu reino. Porque recuerden que fueron creyentes y no apóstoles. Fueron creyentes dispersados de la iglesia de Jerusalén los que fueron usados por la providencia para plantar la iglesia en Antioquía. No fueron los apóstoles quienes fueron a llevar la palabra de Dios allá, sino los hermanos de la iglesia, quienes hablaron la palabra, y allá se formó la primera iglesia gentil del Nuevo Testamento. Pero también la participación de los creyentes en las labores que promueven o contribuyen al avance del reino de Dios es algo por lo que se debe orar y que está pues incluido en la petición, venga tu reino. El servicio en la iglesia está incluido allí, es decir, pedir por nuestro servicio en la iglesia, porque nuestro servicio en la iglesia contribuye con el extendimiento del reino de Dios. Las traducciones que hacemos, las revisiones que hacemos, los preparativos para el culto público y una larga lista de cosas están incluidas, hermanos, en este rubro, pues todo aquello que colabore, que contribuya, que promueva la causa del reino de Dios y su extendimiento es parte de esta petición también. La cuarta cosa que está también incluida dentro de el pedir por el avance del reino de Dios es que nos sean abiertas puertas para la predicación de la palabra de Dios de manera individual y corporativa, porque así es como haremos avanzar el reino de Dios. La cuarta cosa es que nos sean abiertas puertas para la predicación de la palabra de Dios de manera individual y de manera corporativa. Acompáñenme a 2 Corintios 2, 12 y 13, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 2, en el versículo 12 y 13, miren cómo dice la palabra del Señor. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Hasta ahí. Noten que el apóstol Pablo está diciendo que se le abrió una puerta. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Ya hemos hablado en otras ocasiones lo que significa este concepto. El que una puerta se abra, hermanos, significa que hay una persona,
una familia, alguien que está dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Eso es una puerta abierta. Y es el Señor quien determina dónde será eficaz la predicación del Evangelio. Pues es el Señor quien abre los corazones de los hombres para que tengan la disposición. Es el Señor el que abre los corazones de los hombres para que tengan la voluntad y para que tengan el interés de escuchar el Evangelio sin ningún tipo de coerción carnal. Esa es una puerta abierta. Porque muchas veces cuando de algún modo forzamos a las personas que ni nos conocen ni nos han visto a escuchar algunas palabras, esa puerta no está abierta. Una puerta abierta es cuando el Señor ha puesto en el corazón de una persona la disposición, la voluntad y el interés de escuchar lo que les hemos de decir sin ningún tipo de obligación o de coerción, porque allí hay un corazón que está dispuesto a oír. Eso no significa que luego que oiga se arrepentirá, no, pero al menos está dispuesto a escuchar. Y ahí es donde la palabra es dada adecuadamente. Cuando hay una persona o un hogar con la disposición, la voluntad, el interés de escuchar el Evangelio, una puerta se nos ha abierto para la predicación de la palabra de Dios. Y con esto, hermanos, cuando hablamos de un hogar, no estamos avalando lo que el mundo evangelical llama las células, porque eso no es bíblico. Nosotros podemos, hermanos, en determinado caso, compartir la palabra del Señor a las personas que nos quieren escuchar. Sin embargo, cuando aquí hablamos de un hogar que se abre, estamos hablando de como cuando comenzamos a ir a llevar la palabra del Señor a Ciudad de México. Allí hubo un hogar que abrió sus puertas y su corazón para que se llevara la palabra de Dios. Y allí empezamos a ir la iglesia local a llevar la palabra del Señor, y el Señor hizo conforme a sus propósitos y su voluntad. A eso es a lo que nos referimos con un hogar abierto, hasta el punto en que se convierte en una misión y después, siendo la voluntad y el propósito del Señor, en una iglesia. Y todo esto, pues, pedir que haya estos hogares, estas personas que nos escuchen, es pedir: venga tu reino. Incluso, hermanos, cuando ustedes se han determinado a compartirle la palabra del Señor a alguno de sus familiares o personas que les conocen a ustedes, orar: Señor, te ruego que esta persona esté dispuesta, que tú abras su corazón, que me escuche. Es pedir también: venga tu reino. Es estar pidiendo que el reino de Dios venga a su corazón. Es estar pidiendo que el reino de Dios se establezca allí. Porque no sería correcto, hermanos, también que nosotros nos abalancemos a hablarle a nuestro familiar o a nuestro amigo o quien sea sobre la palabra de Dios sin haber pedido al Señor, ¿verdad?, que nos bendiga, que nos use, que nos capacite o que abra el corazón de esa persona. Cuando es algo planeado, ¿verdad? Hay ocasiones en las que, pues, evidentemente la plática, la conversación se torna y es viable para que le compartamos el Evangelio, y en esos casos, pues, sí, no hay una oración previa probablemente, pero en la medida de lo posible, hermanos, cuando planeamos hablarle a alguien de la palabra del Señor, roguemos al Señor que el Señor abra su corazón. El quinto aspecto que está incluido dentro de la extensión del reino de Dios es
el que nos sean proveídos los recursos necesarios para la labor del extendimiento del reino de Dios. Es pedir que nos sean proveídos los recursos necesarios para la labor del extendimiento del reino de Dios. Esto podrá sonar muy terrenal, hermanos, pero es algo necesario. Porque el reino de Dios, aunque es espiritual y se propaga por medio de la luz del Evangelio, los medios de propagación son instrumentos terrenales. Miren eso. Aunque el reino es espiritual y aunque se propaga por medio de la luz del Evangelio, y la luz del Evangelio es espiritual, los medios de propagación son instrumentos terrenales, no espirituales. Usted y yo somos terrenales. Por eso, siendo los medios, somos terrenales. Y al ser instrumentos terrenales, esos instrumentos terrenales requieren recursos para su operación. Imagínense que le mandamos de misionero allá a los Emiratos Árabes, al desierto a predicar la palabra y no le damos ni para un refresco ahí en medio del desierto. ¿Qué tan lejos va a llegar la luz allá? En lo que le dura el agua caminando, el agua interna, caminando en el desierto, hasta ahí va a llegar la luz, hermanos. Pero es necesario que le proveamos de recursos, que le ayudemos económicamente para que tenga agua, alimento, y entonces el Evangelio, la luz del Evangelio se propague en aquel lugar. Porque insistimos, aunque el reino sea espiritual y aunque la luz del Evangelio lo sea también, el instrumento es terrenal y requiere de medios para su operación. Requiere de recursos terrenales para su operación. De manera entonces, pues, hermanos, que, por ejemplo, rogar por el sustento económico completo de los ministros del Evangelio también es otro aspecto de pedir, venga tu reino. Pedir por el sustento completo, es decir, que se les sustente de tiempo completo al ministro del Evangelio, es otro aspecto de pedir, venga tu reino. Porque mientras no se le sustente, no habrá mayor precisión y profundidad en la palabra, la luz no se extenderá y así sucesivamente. Sin embargo, pues el Señor, hermanos, nos manda pedir por esto para que el Evangelio se propague y se extienda. De igual forma, hermanos, se incluye también rogar por más medios y por eficacia para esos medios de propagación del Evangelio. Eso también es otro aspecto de pedir, venga tu reino. Es decir, hasta ahora compartimos el Evangelio con ciertos medios, y esos medios son terrenales, y algunos son impresos, otros son electrónicos, otros son de diferentes formas, pero son medios por los que procuramos que se propague la luz del Evangelio. Hasta ahora, esos medios impresos evidentemente requieren un recurso económico para que puedan ser adquiridos, impresos y repartidos. De igual forma, los medios
electrónicos por los que se propaga la palabra también requieren recursos. Es decir, las memorias de predicaciones que ustedes deben estarles regalando a sus familiares, a sus amigos o compañeros, no son gratis. No vamos a la Plaza de la Tecnología y nos las regalan. No hay que comprarlas, requieren recursos y por eso también, hermanos, hay que orar y pedir. De igual forma, hay que pedir por más de esos medios y más de esos medios legítimos, porque habrá medios que no sean legítimos. Hay medios, hermanos, en donde la propagación del Evangelio, más que emitir luz, es como tirar las perlas a los cerdos, o es también, hermanos, como rebajar el Evangelio a una oferta que se pega en los postes de las calles. El Evangelio no es una oferta, hermanos, en ese sentido de una promoción de córrele porque se va. Así que pidamos al Señor mayores medios o más medios legítimos para que el Evangelio se propague. Así como también pedir por la eficacia de los medios de propagación del Evangelio, también es pedir, venga tu reino. Pedir por la eficacia de la propagación de los medios es también pedir, venga tu reino. Incluso, pues, rogar por recursos para los propósitos legítimos de la propagación del Evangelio también es otro aspecto de pedir, venga tu reino. ¿Sí, hermanos? Porque, como ya lo dijo el apóstol, no somos muchos nobles ni muchos ricos aquí. Necesitamos recursos. Así que pedir que el Señor envíe esos recursos es parte de pedir, venga tu reino. Oremos al Señor.